Os dábamos la bienvenida a un Tardeo Newman, que os confesamos, esto lo deberíamos decir al final del todo, porque si va bien, pues queda muy bien, y si va mal, pues ya está. Es la primera vez que hacemos un Tardeo Newman, ¿no? Siempre hemos hecho nuestras actividades no únicamente en horario de universidad, pero sí siempre en un ámbito universitario. Y esta vez es la primera que, bueno, pues que salimos a la calle, a la plaza pública, a invitar amigos que no son de la universidad o que son amigos de la universidad a compartir con nosotros una actividad. ¿Qué queríamos con esta actividad? Pues hacerla con amigos, o sea, todas las actividades del Instituto Newman, John Henry Newman, no Paul Newman, que también podría ser, pero es... Una vez llamaron al instituto preguntando por el instituto Times New Roman. Entendimos que, bueno, que es que, claro, los acentos son importantes en los idiomas. Bueno, pues el Instituto John Henry Newman hace todo lo que hace es universitario, es decir, que intenta poner la síntesis de corazón y razón, ¿no?, en juego, y hacerlo con preguntas universitarias existenciales. Y nuestra pregunta central y medular siempre es el sentido de la vida, ¿no? La búsqueda del sentido de la vida como pregunta que canaliza todos los saberes, que hace síntesis en todas las ciencias y que es tremendamente universitaria, porque para eso se hizo la universidad, para encontrar el sentido de las cosas a través de la realidad y de las ciencias. Y lo hacemos siempre con amigos, y en este caso los amigos son nuestro club Dalroy. Muchos de vosotros venís por ellos y no por nosotros, lo sabemos. Pero estamos muy contentos, muy agradecidos de hacer con amigos nuestros que son profesores universitarios. Les conocíamos antes de que tuvieran este club tan famoso y compartimos con ellos clases, tareas, conferencias, vida universitaria. Pues hacerlo con ellos, y qué es lo que hoy nos proponemos y les hemos propuesto y nos hemos propuesto juntos. Que nos preguntemos por el valor del tiempo libre. Nosotros nos parece que el tiempo libre es el tiempo más noble del año, porque es aquel tiempo en el que uno decide a qué quiere entregar su vida, ¿no? Y si uno desperdicia el tiempo libre es que no ama la vida. Y nosotros la amamos apasionadamente, y entonces queremos saber cómo aprender a vivir el tiempo libre juntos. Y lo vamos a empezar haciendo ya haciendo lo que decimos, ¿no? Disfrutando juntos con unas cervezas y con el ocio. Muchísimas gracias al Instituto Newman y a la universidad que nos acoge de nuevo, a pesar de que ya estábamos aquí, pero nos abre también este espacio para poder compartir algo que no es propiamente la Universidad Francisco Vitoria, pero que surge de aquí, como la amistad que nos ha congregado y que nos ha llevado a tratar también de una manera universitaria no solamente las humanidades, sino también la vida, que es yo creo que lo que venimos a abordar aquí. Así que gracias a todos por participar de esto, gracias también a la universidad y gracias a mis amigos. Y gracias a todos los que habéis venido. Estamos, la verdad, que bastante abrumados. Desde aquí se ve muy abigarrado esta reunión de gente. Estamos un poco abrumados, la verdad. Yo creo que lo más interesante va a ser lo que luego pueda salir tanto en el coloquio como en el rato que estemos juntos después. Así que nada, muchas gracias. Rocío bromeaba con lo del nombre del Newman. Una de las muchas cosas buenas que hace el Instituto Newman en la universidad es el Café Newman. De hecho, hemos sido invitados en alguna ocasión, cada uno de nosotros. Y recientemente, o este curso, cuando me tocó participar, un alumno estaba muy preocupado porque quería saber la fecha del Café Newton. Así que siempre hay una variante... para la colección. Efectivamente. Bueno, y ya para terminar de hablar por lo que resta de la tarde, quiero decir que en este costado de la mesa hay 2 tesis doctorales, pero las 2 son de Javier. Bien. Empezamos, ¿no? La típica persona moderna hace grandes esfuerzos por escapar de la calle donde vive. Llega hasta los confines más fantásticos de la Tierra. Finge cazar tigres. Casi se monta en un camello. Y en todo ello, esencialmente, sigue huyendo de la calle en la que nació. Y para esa huida siempre tiene a punto una explicación. Dice que huye de su calle porque es aburrida. Pero miente. En realidad huye de su calle porque le resulta demasiado emocionante. Y es emocionante porque es exigente. Sin duda, los hombres escapan de sus entornos estrechos y llegan a tierras que les resultan mortíferas. Pero esto es natural, porque no escapan de la muerte, sino de la vida. De Gilbert K. Chesterton, en un texto de Herejes.
Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos en una tarde muy especial, en un lugar muy especial, grabando en una ocasión muy especial, y es precisamente un episodio que se encuadra en este contexto del tardeo Newman, del que ya hemos hablado en episodios anteriores. Entonces, es posible que este episodio sea un poco particular, de hecho no tenemos invitado, ¿no? Somos los miembros del Club Dalroy, menos el capitán, que no comparece hoy, se ha escapado por motivos de familiares y no va a poder estar presente, pero lo que nos reúne sobre todo es una inquietud, es un tema sobre el que ya hemos hablado en otras ocasiones y que sin embargo yo creo que merece la pena volver a abordar una vez más, ¿no? Que es precisamente qué hacemos con nuestro tiempo libre, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos a las puertas de unas vacaciones y todas esas expectativas que hemos generado a lo largo del curso, ese cansancio que arrastramos en esa recta final, esa especie de estructura de tensión que tenemos ya con el final del curso y la llegada del momento de las vacaciones estivales, sobre todo? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos vivirlo mejor? ¿Cómo podemos aprovecharlo mejor? ¿Cómo podemos disfrutarlo verdaderamente? ¿Cómo podemos volver a aprender a disfrutar, ¿no? Y yo creo que para eso no hay gente más estupenda con la que poder hablarlo que con mis amigos del Club Dalroy. Bienvenido David, bienvenido Ignacio, bienvenido Juan, bienvenida Ana y bienvenido Martín. Lanzo la pregunta. Con esta pregunta yo creo que podemos arrancar. ¿Qué podemos hacer en nuestro tiempo libre? Quiero decir dos cosas. Primero, que Javier nos ha recibido como invitados y nos ha dado la bienvenida a todos los demás. Y segundo, que tenemos 50 invitados. O sea, que es verdad que estamos grabando en directo, ¿no? Yo creo que esto hay que decirlo también. Y que efectivamente nos reúne esta pregunta, yo creo que nos reúna a todos, porque el tiempo libre efectivamente es ese tiempo en el que a priori nadie te dice lo que tienes que hacer. Entonces, también es verdad que estamos grabando en el Rodilla de la Universidad Francisco de Vitoria y objetivamente yo paso aquí mucho más tiempo que vosotros. Entonces, la bienvenida es más que legítima. Y por otra parte hay que notar que por primera vez estamos grabando sentados ante un triclinium, ¿no, Juan? ¿Cómo se llama esta disposición de las mesas? Para Juan era muy importante cuando estábamos organizando esto que fuese un triclinium. Sí. No, era muy importante que no fuera una mesa de comunicaciones de un congreso, como si fuéramos a dar una conferencia, sino que nos viéramos por eso, en la medida de lo posible el las David, caras. el David del español, ¿no? Pilar esencial de la hispanidad, y yo estamos aquí formando una suerte de... Sosteniendo el fuerte. Efectivamente, sí. Bueno, de hecho, hemos hecho el Dalroy así para decir esta palabra solamente. Triclinium. Para decir triclinium. Sí, llevamos meses con esta palabra. No sabíamos reverberando cómo en nuestros nombrarla. oídos. Lo hemos conseguido. Ahora, por retomar la pregunta de Javier, que además nos la formulan desde el Instituto Newman con una forma muy poética, ¿no? ¿Dónde va tu corazón cuando lo dejas suelto? Que ya implica un marco para las vacaciones, que es esa soltura que no tenemos durante el año y que parece anhelada, pero que a la vez, y lo adelantaba Javier en un artículo que publicaba, no sé si ayer o anteayer. Sí, una entrevista que me han hecho el favor de hacerme en Forum Libertas. Pero no sé si eras tú el entrevistador que decía o que reconocía algo que muchos tememos, ¿no? Que llegue el 1 de septiembre y de hecho las vacaciones no han cumplido lo que parecía que prometían, ¿no? O bien porque no ha sucedido lo que tenía que suceder, o bien porque ha sucedido y no se ha ajustado a algo que tú señalabas muy bien, que es la cuestión de las expectativas y dónde ponemos el corazón. Sí, así es. Además, yo creo que en el momento inicial, al menos yo me lo planteo siempre así, cuando empiezan a llegar las vacaciones, que es como además un proceso. Primero los niños dejan de ir a clase, luego empiezas tú a dejar de ir presencialmente a la universidad, porque aquí ya no hay nadie, ¿no? Y además empiezan a hacer obras y demás, y es muy difícil estar aquí. Y luego ya por fin, cuando llegan las vacaciones de manera definitiva, siempre hay una serie de hitos, incluso los exámenes finales, de alguna manera, ¿no? Son como ciertos hitos, y uno ya empieza a planificar, y uno empieza ya a pensar, y uno empieza a sentirse cansado, y por un lado yo tengo la seguridad de que en agosto, pues francamente yo no voy a descansar
tanto o de la manera en que yo siento que descanso, ¿no? Porque pues a fin de cuentas yo descanso tirado en un sofá leyendo un libro. Y yo sé que eso no va a suceder, ¿no? Porque va a suceder menos incluso probablemente que a lo largo del año, porque a fin de cuentas pues tengo mis hijos, tengo mi familia, además tengo mis hijos todo el día, entonces es más complicado. Y de alguna forma yo siento que eso es lo que necesito para descansar, que necesito pues es un rato en la piscina, necesito un rato yo solo para pensar en mis cosas, necesito poder leer, necesito poder jugar juegos de mesa que a mí me gustan, pero a la vez yo sé, y esto lo sé por experiencia de otros años, que ahí tampoco se cumple la promesa de felicidad, ¿no? Que hay otros ingredientes y que muchas veces, aunque parezca contradictorio, aunque parezca antiexperiencial, es en la medida en que yo me aparto de lo que yo busco, de lo que yo quiero, de esas expectativas que yo me genero, en la medida en que yo pienso en los demás, me apoyo en los demás, genero esa comunidad tan bonita que se hace en la familia de servicio mutuo y de descanso mutuo, pues al menos el corazón está más descansado, ¿no? Y que yo creo que eso es lo importante. No se trata tanto de un descanso físico, a lo mejor para muchísima gente sí. En mi caso es más un descanso del alma, ¿no? Es un descanso de estar durante mucho tiempo concentrado en una serie de cosas y la mente, el corazón necesitan relajarse, pero relajarse de manera ordenada. Y ahí hay una tensión. Por otro lado, yo pienso, recuperando lo que venía diciendo antes, que es verdad que acabamos el curso, últimamente a mí me pasa muchos años, que acabamos el curso con mucha tensión y con mucho trabajo cuando parece que debería disminuir. Entonces también al final de curso hay como un choque de expectativas, ¿no? Se acaban las clases y al acabarse las clases uno piensa que, bueno, que ya se ha relajado el nivel y sin embargo los meses de mayo y junio son en la universidad de muchísimo trabajo, de muchísima tensión, de acabar muchas cosas. Y entonces este choque de expectativas, incluso aunque realmente se mantenga el ritmo de alguna manera, precisamente porque uno estaba esperando, incluso inconscientemente, porque yo ya puedo saber que mayo y junio son terribles, pero parece que hay algo en el corazón como que sigue esperando que baje el ritmo, pues genera también como una ansiedad y una expectativa de un descanso que quizá es injusto, ¿no? En el sentido en que decía Javier, y que no se corresponde o que sí, que no es adecuado a lo que a uno se le está pidiendo. Por eso decía, y recupero esto, ¿no? Que el tiempo libre es el tiempo donde a priori uno puede hacer lo que quiera. Y entonces, ¿dónde va el corazón cuando lo dejas suelto? Pues donde está tu corazón puesto se ve cuando puedes hacer cualquier cosa viendo qué haces, ¿no? Esto a mí me gusta mucho cómo lo dice Giussani, ya que no hemos leído el texto de Giussani, sino el de Chesterton, pues lo voy a leer, ¿no? Perdón. He venido a hablar de mi libro. No, pero es que en realidad es porque él dice mejor lo que yo quería decir. Lo que de verdad quiere una persona, sea joven o adulta, se comprende no por cómo trabaja o estudia, o no solo, que es lo que está obligada a hacer, no cuando se mueve determinada por conveniencias o deberes sociales, sino por cómo emplea su tiempo libre. Si un chico o una persona madura desperdicia su tiempo libre, no ama la vida, es un necio. Y las vacaciones suele ser el momento en el que casi todos nos volvemos necios. Por el contrario, el tiempo de vacaciones es el más noble del año, porque uno se compromete como quiere con el valor que reconoce más relevante en su vida. O bien, no se compromete con nada, pero entonces es un necio. A mí me parece que expresado así tiene muchísima potencia, porque a mí me está diciendo al menos, oye, ¿cuál es el valor que reconoces como valioso en tu vida? Y si no es el que estás pensando, pues a lo mejor tienes que convertirte, es decir, tienes que cambiar de mentalidad, tienes que encontrar un valor que se pueda afirmar siempre en cualquier circunstancia, ¿no? También durante el tiempo del no ocio, podríamos decir. Pero ahí hay un punto interesante porque en realidad de lo que nos hablan las vacaciones, o al menos a mí me ocurre, es en realidad de lo que me está ocurriendo cuando no estoy de vacaciones. Es decir, que muchas veces uno llega a las vacaciones con unas expectativas. Es decir, no deja de ser antropológicamente misterioso que todos los años sistemáticamente lleguemos mal colocados a las vacaciones, ¿no? Y con las expectativas de que ocurra una serie de cosas
que no van a ocurrir y que no es razonable esperar que ocurran, pero parece que seguimos deseando, esperando que ocurran. Y yo me pregunto si no hay una necesidad de compensar en vacaciones lo que en el fondo estamos viviendo mal durante el año, ¿no? Perdón. Como si aguantásemos todo el curso aguantando la respiración para llegar al verano y compensar algo que en el fondo no estamos siendo capaces de vivir bien. Pero ahora le doy la palabra a la manca de Panto, pero veo que estamos señalando como una expectativa, ¿no?, de que algo suceda y estamos de algún modo rondando en torno a eso que nos gustaría que sucediese, ¿no? Para vosotros, ¿cómo se nombra ese anhelo? Digamos, ¿qué rostro tiene o cómo lo podemos caracterizar? Porque no sé si está del todo planteado de momento, ¿no?, aquello a lo que nuestro corazón tiende cuando se aproxima el tiempo de las vacaciones. No, yo iba a decir justo que viene muy bien la pregunta que nos lanzas, que yo creo que estas expectativas que tenemos no nos las hemos dado nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y que vienen muy contaminadas por el propio concepto de felicidad que la sociedad actual nos propone, ¿no?, que tiene una clave muy individualista, muy hedonista, muy materialista, y por eso visualizamos mucho el tiempo de ocio como un tiempo para el descanso en una clave muy personal, que es empequeñecer mucho el ocio, traducir este descanso en un descanso físico solamente, por ejemplo, y luego una clave también muy consumista, muy experiencial, pero en el peor de los sentidos, ¿no? Como ahora me toca el paquete de esta cosa, ¿no?, que voy a consumir, esta experiencia de la que también voy a hacer uso. Y yo creo que eso es pervertir un poco, reducir por un lado la riqueza y la fecundidad que tiene el tiempo de ocio, que es el más noble de los tiempos, y por otro lado no entender su verdadera lógica. Y yo personalmente, pensando en esta pregunta que me ha ayudado mucho, y le doy gracias al Instituto Newman porque siempre nos propone preguntas que son un bien para el que tiene que responderlas, ¿no?, porque se pasa con ellas en la cabeza un tiempo desde que se las proponen. Y es verdad que yo creo que lo que nos pasa es que como hemos pervertido el concepto de felicidad entendiéndolo mucho como puro bienestar, pura ausencia de cansancio, nos ocurre también que buscamos descansar de un modo que no nos descansa, ¿no? Y yo encuentro que paradójicamente este descanso que buscamos, que evidentemente no es solo físico, y creo que lo estamos expresando muy bien, ¿no?, llegamos sobrecargados, llegamos con la mente abotargada, ¿no? Creo que precisamente es contraintuitivo porque lo que nos descansa es lo mismo que nos cansa. Quiero decir, que el lugar en el que estamos llamados a descansar es el mismo en el que estamos llamados cada uno a dar la vida. Entonces yo personalmente a mí me ocurre que ¿dónde se me va el corazón? Pues para mí es un tesoro el tiempo de vacaciones porque es un tiempo en el que puedo pues, volver sobre mi propia vocación de un modo mucho más contemplativo, tranquilo, y es el lugar en el que, como bien ha dicho Javier, los niños no nos dejan leer, ¿no? Que es el paradigma nuestro del ocio, ¿no? Nos imaginamos todos, fantaseamos con un sillón de lectura delante de un lugar maravilloso, que luego nunca ocurre, claro. Pero precisamente creo que todos experimentamos cómo, en última instancia, descansamos verdaderamente cuando dejamos de resistirnos y nos entregamos a la misma lógica que es aquella que nos da la felicidad, que es la de la entrega, que es para lo que estamos hechos. Y yo tengo la experiencia de descansar mucho, por ejemplo, por las tardes, y llamadme loca, os dejo, ¿no? Pero cuando llego a casa con mis hijos, y digo, ya está. Y dices, ¿cómo que ya está? Ahora empieza todo, ¿no? Los baños, pero el corazón descansa, y dices, estamos aquí, ¿no? Ya hemos llegado. Y las vacaciones son para mí un poco esto, como, venga, ¿no? Volver a casa. O sea, volver al corazón de la vocación a la que cada uno hemos sido llamados, y ahí acabas agotado, pero has descansado como nunca. Está bastante claro que Ana es la mejor de nosotros. Sí, sin duda, la que está más ordenada, sin duda. Yo pensaba que a mí esta pregunta siempre me genera un cierto ruido. Pues porque no puedo evitar pensar que en gran parte nuestro negocio es nuestro ocio. En concreto el nuestro, quiero decir. Porque, claro, Javier no ha dicho que anhela profundamente corregir exámenes, subir actas, contestar correos. ¿No? Ha dicho que lo que anhela profundamente es tener un espacio para leer, ¿no? Es decir, para encontrarse con esos maestros que nos encontramos a través de los libros, ¿no? Para contemplar la verdad, la belleza, el bien que se manifiesta en la obra de Tolkien, ¿no? Claro, es que nuestro corazón está hecho para eso. Y es verdad que, aunque también está hecho para otras muchas cosas, yo no dejo de pensar que muchos de nuestros oyentes quizá en lo que descansen sea en lo que nosotros habitualmente descansamos durante todo el año, ¿no?
cuando nuestras tareas nos dejan dedicarnos a lo que es verdaderamente parte de nuestra vocación, ¿no? Que es la contemplación de la verdad para luego poder transmitírsela a otros que tienen sed de ella, ¿no? Entonces, claro, el problema que uno encuentra, y creo que Ana da la clave, ¿no?, con la cuestión de la vocación, que yo he aprendido tanto de mi amigo Juan, que en el fondo tiene más que ver con qué se te está pidiendo ahora mismo, ¿no? Y evidentemente, cuando tienes a 3 niños saltándote por encima, no se te está pidiendo contemplar la belleza a través de la obra de Tolkien, se está pidiendo otra cosa diferente, ¿no? Y es verdad que uno tiene que aceptar y acoger la realidad en la que vive y a veces la estrechez con la que se te presentan las cosas que se te piden, ¿no? Porque uno quisiera a veces ensanchar la vida, pero lo que se te está pidiendo es pasar por, ¿no?, por la... ¿Cómo se dice? Por el ojo de la aguja, ¿no? Y tú dices, pues esto es lo que me toca ahora, ¿no? Y lo que se me pide ahora, ¿no? Sí, pero sí, y además vuelvo a una cosa de Ana, porque quizá manejemos esta distinción ocio-negocio de Piper con el añadido extraño de diversión de Javier Rubio, que luego nos explicas. No, pero sí, como la oposición al entretenimiento, ¿no? Pero, o sea, que estamos hechos para el ocio, y el ocio es la contemplación, y vuelvo a esto de Ana, y el ocio no solo se tiene que dar en el tiempo libre, sino que uno tiene que ser libre en todo tiempo. Y esto de que uno tiene que ser libre en todo tiempo quiere decir que estamos llamados a una unidad de vida que nosotros no podemos realizar, que nosotros siempre tendemos a fragmentar, y por eso experimentamos esta tensión, esta necesidad de compensar, y me he acordado, esto es un poco chascarrillo, pero a mí me cabreó el titular el titular, es una entrevista a Byung-Chul Han, a lo mejor alguno la ha leído, y el titular de la entrevista es una de sus frases más célebres en esta entrevista, después de darle el Princesa Asturias, y él dice: quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia. El silencio de tu casa es el único lugar donde todavía puedes escuchar. Digo, silencio será en tu casa, en la tuya, que no tienes hijos. A esto le pasará como a Maricondo, que tuvo hijos y dejó de ordenar. Claro. Es como, ¿no? Silencio, que, o sea, yo vengo contentísimo a la universidad para escuchar el silencio, ¿no? O sea, no es que la vida entera tenga que consistir en el silencio, sino que yo tengo que ser libre en el ruido. Este es el punto, ¿no? Por eso, esta tensión o esta distinción que a veces hacemos, y es muy lúcido Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, cuando habla del sujeto rendimiento, lo que dice es que nuestro problema es que nos autoesclavizamos. O sea, que es mucho más sutil que el proletariado en el siglo XIX o que la esclavitud en la antigüedad, porque ahora estamos nosotros autoesclavizándonos, trabajando más horas de las que debemos, dedicando un montón de nuestra vida al trabajo, pero el problema no es poner un coto, como creo yo, no es decir hasta aquí para el trabajo y hasta aquí para la familia y hasta aquí para la vacación y hasta aquí para el negocio, entonces tengo que aparcar esto porque ahora toca esto, sino que verdaderamente haya una unidad de vida y que uno es libre, precisamente, gracias David, porque está respondiendo a cada instante a alguien que lo convoca, ¿no? Y entonces, ¿cómo me gustaría a mí vivir la vacación y la no vacación y el tiempo del nec otium, o sea, la negación de la contemplación, que en realidad ya no es tal para nosotros, o no está llamada a serlo, pues respondiendo al Señor o sea, que me reclama en todo, pero solo en lo que tengo delante. Y por eso muchas veces el problema de la vacación, que es lo que decía Chesterton, ¿no? Es que me tengo que ir, o sea, que tengo que huir de mi calle porque es aburrida, ¿no? Pero no es aburrido nada en lo que el Señor me está esperando. No sé si me explico. Y la libertad viene entonces del corazón que responde a lo que tiene delante. La palabra vacación significa precisamente eso. Vacatio es la acción de dejar tu casa. O sea, de ahí viene. O sea, no, y es que me parece interesante porque, de hecho, Santo Tomás de Aquino tiene una virtud dentro de la templanza que se llama la eutrapelia. Y la eutrapelia es una virtud interesantísima. Perdón, es una le pedimos al Newman que ponga subtítulos en este momento. Es una virtud muy interesante porque es la virtud de la moderación en el
placer del descanso debido, ¿no? A veces se dice, no es la virtud del juego, no es la virtud del juego. Es la virtud de la diversión, porque también es necesaria la diversión. Totalmente. Y es necesario el descanso del alma, a eso me refería antes, ¿no? Sí, que sí. tú dices, genial, porque el negocio y el ocio nos ponen en una tensión que no se resuelve, porque tú dices, bueno, es que yo contemplo la verdad, el bien y la belleza para poder luego tener energía, dar sentido al negocio, que es la actividad que yo tengo que hacer para poderme sustentarme y poder dedicarme a la oración, a la contemplación. Yo, ya, chico, ¿y cuándo respiras? ¿No? Entonces, de hecho, Santo Tomás sitúa la eutrapelia, es decir, la moderación en el legítimo disfrute del placer del descanso, entre dos extremos viciosos. Uno es el descanso frívolo, desordenado, sin sentido, ¿no? Y luego otro es el de la seriedad del alma, el de la persona que no admite la diversión. Diversión, de hecho, es una palabra muy interesante porque se parece mucho a vacatio, ¿no? O sea, es de alguna forma evitar el eje, ¿no? el vértice, ¿no? Lo que ordena es el vértice, pues divertere es alejarte de aquello que te ordena habitualmente. Yo habitualmente pues me dedico como Ana a trabajar y luego llego a casa y a jugar con los niños un rato, bañarles, darles de cenar y a dormir. Sí, pero se necesita salir de ahí. Y para eso también son las vacaciones. Para eso también es el legítimo disfrute de la diversión. Y la diversión tiene que entrar en esa ecuación de alguna manera. Y tenemos que aprender a divertirnos de una manera ordenada. Yo personalmente creo que hay ingredientes que son muy evidentes que tienen que aparecer en este disfrute legítimo, en esta diversión legítima. Por ejemplo, recuperar el contacto personal, ¿no? Recuperar el contacto, que diría nuestro buen Fabrice Hadjadj, encarnado, con la realidad encarnada, con las personas que tenemos a nuestro alrededor de carne y hueso. Evitar las pantallas, evitar sobre todo el scrolling, los móviles, la demasiada virtualización. Buscar un descanso en la naturaleza, en los paseos por el campo, en ir a la playa, a disfrutar del mar. Que yo luego sé que hacer esto con hijos, y sobre todo con muchos hijos, no es tarea fácil y a veces genera mucho más estrés pero hay que buscar estos momentos de diversión, hay que buscar estos momentos, yo creo, legítimos de vacatio en este sentido. Ahí el que es un maestro es David, y yo creo que lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Porque a mí me enseña fundamentalmente a conciliar eso, ¿no? Yo veo cómo David juega con sus hijos y yo soy el que está tratando de esquivar las partidas de Virus o del último juego de cartas que le ha llegado a mi hijo porque me da pereza. Confieso pero sin embargo yo a ti te veo leerles cuentos a tus hijos y yo en cuanto abro un cuento empiezo a bostezar. O sea, es automático. Pero que uno quisiera vivir así. Claro, pero justo por esto lo que me pregunto es posible, y a mí me parece que la respuesta es la encarnación. A lo mejor es un triple salto mortal, pero ¿es posible que toda la vida sea contemplación? Es decir, ¿es posible que todo sea ocio y que no haya una ruptura, que no haya una separación, entendiendo perfectamente que necesitamos el reposo y la diversión, y en ese sentido que explicaba David, pero es posible que sea uno contemplador o contemplativo cuando está cambiando un pañal, cuando está haciendo los baños, cuando está corrigiendo exámenes, que es la peor parte de mi trabajo con diferencia, cuando está rezando en la capilla, cuando está de vacaciones? O sea, porque yo creo este es un anhelo del corazón, o sea, que todo momento pueda ser verdaderamente contemplare. O sea, paréntesis, Tolkien recibió la inspiración de escribir El Hobbit corrigiendo exámenes sentado en Oxford, mientras corregía exámenes ahí en el jardín, sentado en el jardín. Eso es porque no tenía cama. Igual que Maricondo, igual que todos nosotros, que cuando tenemos que estudiar nos ponemos a ordenar el cuarto. Precisamente ante esto que tengo, me tengo que hacer otra cosa. Es una procrastinación en toda regla.
Las mejores cosas se te ocurren mientras estás corrigiendo exámenes. Yo quisiera recuperar una palabra que ha salido, porque Javier la usó, no la de Santo Tomás, que yo tampoco la llegué a apuntar, así que si alguien la tiene luego me la pasa, pero es la palabra disfrutar, disfrutar, ¿no? O sea, si se puede aprender a disfrutar. Creo que el David dio una pista cuando dijo que hay que aprender a reconocer lo que tenemos delante, ¿no? Y yo me preguntaba, escuchándote, David, y a todos, ¿en qué medida el disfrute consiste precisamente en eso, ¿no? En la capacidad de estar de algún modo compenetrado en las cosas, sean estas las que sean, ¿no? No sé cómo lo veis. O sea, yo creo que estáis diciendo cosas que en realidad son absolutamente compatibles. Quiero decir, que estamos llamados a una unidad de vida, y a mí me resuena muchísimo esto que dices, Juan, porque yo sí creo que efectivamente estamos llamados a la contemplación en todo momento. Quizá tenemos un poco espiritualizado en exceso, aunque parezca una contradicción lo que esto supone, ¿no? Es decir, no es tener una epifanía mientras cambias un pañal, ¿no? Puedes tener otras cosas, ¿no? Pero quiero decir, pero sí que justo habéis nombrado esto de la encarnación, ¿no? O sea, a que todo momento de nuestra vida está llamado a una plenitud y a una unidad de vida con Dios. Eso seguro, ¿no? Y en ese sentido a mí, por ejemplo, me pone de los nervios esto de, por fin, qué ganas de que sea viernes. Digo, tío, o sea, no te puedes pasar la vida de viernes en viernes, ¿no? O sea, yo me niego a vivir mi vida así. Quiero decir, a desear que llegue el viernes y todo lo demás es una especie de relleno, porque además es que el fin de semana, el domingo ya te huele a lunes, entonces se te ha quedado en un sábado. O sea, me produce una angustia existencial terrible escuchar este tipo de cosas, porque efectivamente creo que estamos llamados a disfrutar, eutrapelia, también en todo momento, ¿no? En todo momento, y a contemplar. Pero sí creo que de la misma manera también sería negar la realidad, no reconocer que el tiempo de ocio y el tiempo del negocio tienen lógicas distintas, y que el tiempo de ocio tiene una lógica de gratuidad que se parece mucho más al cielo. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente el verano, yo creo que el cielo se parecerá al verano con aire acondicionado. Quiero decir, sin duda, es una revelación personal, pero quiero decir, el verano es un tiempo en el que uno efectivamente puede, en primer lugar, salir de lógicas, porque este negocio del que nosotros disfrutamos, porque tenemos la suerte de dedicarnos a las humanidades, que es un regalazo, primero no es así para todo el mundo, ¿no? Pero en segundo lugar, aunque tu trabajo sea algo de lo que disfrutes muchísimo, el mundo en que vivimos también, las prisas, los ritmos, las exigencias, o sea, nos someten a una lógica que tiene mucho que ver con esta productividad, que no es que esté mal, porque estamos llamados también ahí, ¿no? a alcanzar la santidad, pero que sin duda no es la lógica de la gratuidad para la que en última instancia hemos sido llamados, ¿no? Decía San Ireneo que Dios que somos la gloria viviente de Dios, ¿no? Que Dios nos ha creado para participar de su eterna belleza. Y creo que en el tiempo del ocio, en esta libertad de la que habla Giussani, ¿no? para poder llevar el corazón a donde uno quiera, y que en este sentido funciona también de termómetro, nos hace ver dónde está nuestro corazón, pues yo creo que el tiempo cobra una textura y una dimensión que se parece mucho más al encuentro y a la contemplación perfecta que tendremos en el cielo. Y es verdad que creo que también por el mundo actual en el que vivimos, muchas veces es difícil y vivir esto en el día a día, y necesitamos todavía más, y estoy muy de acuerdo con Javier y con Santo Tomás, lo cual es lo mismo en realidad, no. Pero en que necesitamos también humanamente estos tiempos. Pero más allá de esta necesidad, creo que efectivamente la dimensión del ocio es la que nos habla en última instancia de la gratuidad para la cual hemos sido creados, y que creo que nuestro mundo también nos hace confundir todo el tiempo, ¿no? Con esta lógica en la cual somos lo que alcanzamos, el éxito que cosechamos, ¿no? Y esta mala relación que a veces establecemos con el tiempo de ocio nos lleva también a luego no saber disfrutar del tiempo del ocio, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo lo veis, pero para mí la textura del tiempo del ocio a mí me huele más a cielo que la del ocio, aunque sea un ocio humanístico. También hay que tener en cuenta que eres valenciana, tú tienes la horchata, tienes la paella y tal. Yo entiendo que el verano te sepa cielo, sí, sí. Por el calor. Y yo luego identificaba más con Navidades, pero bueno, a partir de ahora. Pero, o sea, y hay un punto en que efectivamente el cielo se debe parecer más al verano, ¿no? Al ocio. Y que tendemos a contaminar mucho el ocio por lo que traemos del negocio al ocio, ¿no? Y entonces queremos compensar lo mal que lo hemos pasado en el negocio, como decíamos al principio,
o al contrario, ¿no? Convertir el verano en un periodo de rendimiento, ¿no? Ya sea en fotos de Instagram o ya sea en experiencias vividas, ya sea lo que sea, ¿no? Hay formas de contaminar ese ocio con una lógica que no es propia. Pero luego me venía el pensamiento de que nos decía Higinio Marín en alguna ocasión, que decía que de lo que se trata no es de proteger la casa frente a la ciudad, sino de que la casa invada la ciudad, ¿no? De alguna manera, como de que sea ese tiempo apartado y ese espacio apartado el que nos enseñe también a trabajar y a hacer política y a vivir y a relacionarnos. Y pensaba que esto, en cierta manera, a mí me ocurre y creo que a nosotros nos ocurre, ¿no? Que cuando yo estoy mal colocado delante del trabajo, tardo demasiado en darme cuenta y entonces ya empiezo a estar enfadado. Y tenemos un buen amigo que es Martín, que es el canero de la mina, que es el primero que dice, tenemos que vernos, ¿no? Tenemos que vernos. Y ese tiempo apartado, que es verse un día, tomar un café, con suerte cenar un día, a mí me permite volver al trabajo y me enseña a trabajar bien, ¿no? Me ayuda a colocarme bien. Quiero aclarar que mi insistencia en vernos es porque yo soy como Byung-Chul Han, vivo solo, entonces necesito... quiero introducir otra cosa. Pero espera, pero Byung-Chul Han es coreano, tú eres japonés. Bueno, pero eso es una conversación más larga que tendremos después. ¿Me dejas decir una cosa antes de Sí, introducir claro, otro tema? por supuesto. Perdón. Tienes razón. De todas formas, también rompo una lanza por el tema de la experiencia de vamos a hacer un viaje en globo y vamos a ir a hacer un viaje Yo me apunto, ¿no? de 3 días por la costa de no sé dónde, en caravana, y bueno, en fin. Quiero decir, en el sentido de que cuando, yo creo, y aquí estamos de acuerdo seguro, que cuando hablamos de contemplación y hablamos de ocio, no nos referimos a una especie de situación de éxtasis en la que tenemos que introducirnos por medio de una técnica meditativa profunda y... Estamos hablando de vivir la vida, estamos hablando de momentos como este, estamos hablando de momentos llenos de sentido, que son momentos reales de carne y hueso, momentos de experiencia, momentos que puede ser de jugar un partido de tenis o de pádel con unos amigos, o de irte a la playa con tus hijos, o de estar tomándote el café con tu mujer, con tus hijos dormidos en la siesta y tú tranquilamente en la terraza. Quiero decir que esto es... Que es esta contemplación encarnada de la que hablaba Eso es, Juan. o sea, justo por lo que decía Ana, y por evitar cualquier... O sea, aquí la contemplación no es el éxtasis místico separado del mundo. O sea, lo que yo entiendo es que Cristo se tiene que hacer carne en la acción. Y este hacerse carne en la acción puede... o sea, lo que significa es que da forma a la vida. Y esto, pues a veces bastará una jaculatoria, o bastará un recuerdo fugaz, o bastará una petición, aunque sea por la mañana antes de empezar el día, y luego vuelves por la noche y dices, joder, es que no me he acordado en todo el día de ti, o sea, he estado haciendo muchas cosas, pero esta petición y este ofrecimiento de la mañana, o sea, que ojalá sea muchas más veces durante el día, entendedme, pero que el ofrecimiento, que la presencia de Cristo da forma igual que la presencia de una madre, aunque no esté encima del niño, hace que el niño esté ante la realidad de un modo distinto, ¿no? Sí. Y en ese sentido, que toda la vida se convierta en contemplación, se hace posible, por eso decía lo de la encarnación, ¿no? Se hace posible por el ofrecimiento y por la petición. O sea, ofrecer es, Señor, da forma a mi día. O sea, que tu presencia sea el sustento y la carne de lo que tengo por delante, ¿no? Y entonces, a veces sucederá algo místico, o podrá sucederlo, pero no es... por si se había entendido mal, ¿eh? O sea, yo no me refería a que de repente tengo que detener el día para hacer 20 minutos de oración antes, pues que ojalá si puedes, fenomenal, ¿no? Pero yo creo que se entiende mejor. Sí, sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo, Juan, y en ese sentido, hace poco me invitaron nuestras amigas de Cuatro en la Mesa a su podcast y estuvimos hablando un poquito de esto, que yo creo que los laicos estamos un poco acomplejados con esto. O sea, quiero decir que perdemos muchos momentos de contemplación por despreciar la maravilla que tenemos delante. Muchas veces sí que es un icono viviente en nuestros hijos. Mira, yo ayer, voy a presumir un poco de marido, dejadme, pero ayer estaba mi marido cantando con mi hija una canción pop absolutamente intrascendente, incluso de letra cuestionable, ¿de acuerdo? Cuyo nombre omitiré para que nadie me juzgue en este auditorio tan ortodoxo. De cuyo nombre no quiero acordarme. Efectivamente. No solo estéticamente cuestionable, sino también moralmente cuestionable, ¿no? Las dos cosas. Quizá, luego os lo digo en privado. Pero a mí, ver esta escena,
Quiero decir, saber a Ricardo cantar a voces con mi hija tocando la guitarra que le ha enseñado él, quiero decir, qué cosa más parecida al cielo, a la figura de Dios Padre. Y muchas veces, o sea, creo que nos lo decía Tasio también hace poco, que vino, ¿no? Que hemos recibido una educación católica, una formación un poco clerical, que me perdona aquí el padre Florencio, ¿no? pero que nos lleva a despreciar muchas veces la fecundidad, la preciosidad que es nuestra propia vocación, en la cual estamos llamados a contemplar a Dios también en la cotidianidad de nuestras casas. Y muchas veces es que no tenemos tiempo para rezar, y estás ahí perdiendo el momento precioso que es dormir a tu hijo, perdiendo este momento en el que está tu niña ahí cantando, va a enseñarte un Lego. Mi hijo el otro día hizo un papamóvil de Lego. Es que no os lo puedo explicar. Entonces, mi marido fue a la vigilia, estamos grabando esto muy cerca de la preciosísima visita del Papa León, entonces dividimos el equipo porque tenemos unos muy pequeños y unas ya más mayores, y yo me quedé en casa a ver la vigilia y mi querido Ignacio hizo un papamóvil de Lego. Que es que si lo viera el Papa León, es que no os lo puedo explicar cómo era ese papamóvil. Entonces, quiero decir que tenemos un montón de ocasiones que son una auténtica preciosidad, y aquí yo, de verdad, Javier, me vas a perdonar, pero si Santo Tomás hubiera tenido hijos, le hubiera quedado más corta la suma teológica, porque no hubiera necesitado explicar tantas cosas. Quiero decir que a veces despreciamos el valor inmenso, teológico, profundísimo, la ventana abierta a la contemplación, que es nuestra propia vida, y nos lo perdemos como tontos, y vamos ahí corriendo por momentos que nos estaba poniendo Dios delante para hablarnos a voces, pensando en ese otro momento que ya tendremos cuando vayamos a esta adoración, a esta alabanza, o en este otro momento que efectivamente cuando me quede solo y en silencio. Y esos momentos son muy importantes, efectivamente, para luego estar atentos a estos otros. Pero creo que, siendo importante la contemplación en sí y de suyo, igual que las monjitas cuando hacen trufas, pues contemplan a Dios y nadie lo cuestiona, pues cuando los padres de familia cambiamos pañales y montamos Lego y hacemos un huevo frito, pues también estamos llamados a contemplar a Dios ahí. Y creo que estamos excesivamente acomplejados en ese sentido, y que tenemos que reivindicar el valor contemplativo que tiene la vida doméstica, que la Iglesia nos dice, ¿no? que es Iglesia también, nuestra Iglesia doméstica. De hecho, el cielo tiene que ser algo parecido a como cuando vamos a tu casa en Ávila, ¿no? Que leemos así en la tierra como en el cielo, ¿no? Y entramos allí con que a comer, tu marido haciendo una fideuá, con amigos, hablando, ¿no? Los niños jugando, riéndose, y que te dan las 11 de la noche y tú dices, uy, ¿en qué momento, no? O sea, debe ser una cosa así, ¿no? El disfrutar de la vida cotidiana y de, ¿no? Pero, con amigos, con la familia, con tu mujer, o sea, tiene que ser una maravilla. Eso debe de ser, ¿no? Parecido. Pero es precioso porque en el fondo, y yo creo que somos unos afortunados, lo que nos ocurre cuando tenemos un tiempo de vacaciones es que queremos vernos más, ¿no? Que yo quiero estar más con mi mujer, que yo quiero estar más con Javier Rubio, más con Juan Serrano, más con Martín, porque nos vemos a diario, pero lo que pide el corazón es justo ese tiempo de vacación para profundizar en un presente que ya tenemos. Me gustaría introducir otra palabra, ¿no? Que es la palabra abundancia, porque me parece que lo propio del tiempo de ocio bien vivido, ¿no? Es que las cosas crecen de formas insospechadas, incluso para cuando superan nuestros planes, ¿no? Y creo que estamos muy sumidos en una lógica de vida regida por la escasez, ¿no? Y hemos adoptado, ¿no? esa manera de gestionar nuestros tiempos. De hecho, la sola palabra gestión está muy embebida de esto, ¿no? Por eso me gusta pensar que el verano es el tiempo del tiempo, ¿no? Porque le tenemos horror al paso del tiempo, a la pérdida del tiempo, y en rigor el tiempo es abundante. O sea, el tiempo no se rige por una lógica económica, ¿no? Como si tuviéramos que hacerlo rendir, está dado de antemano y siempre es más, ¿no? Ahora, hacia donde quiero ir, y si queréis recoger esto, bienvenido sea, es a la pregunta respecto de lo que satisface o no los anhelos que tenemos, porque de algún modo este verano empezará, transcurrirá, pasarán un montón de cosas, nos veremos en septiembre para empezar la 5ª temporada y contarnos qué tal. Y sospecho que habrá algo nuevamente en términos de cierta insuficiencia, ¿no? Porque nuestro corazón siempre va a reclamar un poco más. Y me parece que, lejos de idealizar, ¿no?, las expectativas que podamos tener respecto del ocio, hay que reconciliarse con esa estructura del corazón que está hecha para una infinitud que este verano no alcanzará a saciar, y bendito sea, ¿no? Que así sea, digamos, que
pero sin embargo nos da cierto vértigo, o sea, porque nos cuesta, me cuesta, ¿no? Asumir que no es suficiente. Además, perdón. Dale. Bueno, que a mí me llama la atención porque a raíz de lo que decía Martín sobre la abundancia en el verano, es curioso que en el verano es un momento bastante largo en el que, bueno, en España tenemos la solemnidad de Santiago Apóstol y tenemos también la Asunción, pero realmente es un tiempo bastante amplio, que no tiene fiestas litúrgicas, vamos a decir así, importantes, y sin embargo es un tiempo que tiene un significado eucarístico clarísimo, porque es el momento en el que las cosechas ya están empezando a madurar y ya se acercan las fiestas de las témporas, ¿no? Efectivamente, que van a ser en otoño, al principio del otoño. Y tiene un significado clarísimo también de abundancia material, de abundancia natural, como si el mundo estuviera cantando la gloria del Creador, precisamente también en este sentido. Y el otro día, Michael Taylor, aquí tenemos una dificultad técnica, porque yo no sé exactamente en qué momento va a ir qué episodio, pero el otro día, haciendo un Dalroy con Michael Taylor, él tenía una frase preciosa, decía que la naturaleza es como la custodia de la Eucaristía. O sea, que en el centro de esta abundancia natural, de esta abundancia de tiempo, de esta abundancia está la Eucaristía, ¿no? Y que de hecho yo creo que por eso es tan sano también, en la medida de lo posible, aprovechar estas vacaciones, el tiempo del verano, en la medida en que podamos, pues eso, para ir al campo, para ir a la montaña, para ir al mar, para encontrarnos con esta inmensidad natural que Dios nos ha regalado y que se manifiesta de una forma tan bonita, con tanta luz y con tanta... ¿Cómo decirlo? Me sale pasión, aunque la pasión es un término que antes referido a abundancia, sería la palabra, ¿no? Y cómo en el centro de todo esto y cómo la lógica de todo esto es precisamente la presencia de Cristo, que de nuevo hablamos de presencia, hablamos de encarnación, ¿no? Hablamos de Cristo, que en el fondo es el vértice de todo lo que hacemos. Yo también quiero recoger el guante de Martín y para decir que tengo mucha suerte, porque el máster en Fundamentos del Cristianismo, que me honro en dirigir muy injustamente, la última asignatura se llama Vivir en Plenitud y la he impartido con mi amiga Rocío Solís, que es la coordinadora del Instituto John Henry Newman, que nos acoge hoy. Y justo empezamos esta asignatura con la palabra perisón, que es el término griego, yo también sé palabras, Javier, que es el término griego que Juan utiliza para hablar de la abundancia, perisón, ¿no? Dice, he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Este abundante, en griego, está escrito en el Evangelio como perisón. Esta abundancia no es solo más de lo que... O sea, es como absolutamente excesivo y absolutamente inconcebible lo que significa en el griego. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, en todos los Evangelios, pero en el Evangelio de Juan, digo, por esto que decía Martín, al Señor se le reconoce por la abundancia, ¿no? Y hay un pasaje, a mí me parece especialmente bonito, que es después de la resurrección, vuelven a Galilea, están pescando, no han pescado nada, y viene Jesús y dice, echad las redes, y no le conocen. O sea, sí le conocen, pero no le reconocen. Dice, echad las redes, y dice, mira, pero no, o sea, pues para que te calles, pues las echo. No, o sea, no me consigo meter del todo en la psicología de estos, pero... Y entonces, al no poder sacar las redes de tan absolutamente desproporcionado que es la pesca, es Juan el que dice, es el Señor, ¿no? El reconocimiento del Señor está en esta abundancia. Lo digo porque es verdad que el tiempo es abundante, pero por la distinción que hacía Ana también, me parece que podríamos hablar de dos tiempos. Y también hay sepalabros, el cronos y el kairos, ¿no? O sea, hay un tiempo que es el tiempo cronológico, que es el tiempo de las tareas, que ese sí se acaba y que no nos parece abundante. No sé si lo sea, pero no nos lo parece. De hecho, tiende a parecernos siempre insuficientes. Y creo que es porque nuestro corazón está bien hecho, porque estamos ansiando siempre el kairos, que es el tiempo de la eternidad, que es este tiempo que es absolutamente abundante porque es eterno, ¿no? La posibilidad de encontrar, y aquí apelo a la experiencia de cada uno. Nosotros hemos tenido experiencia de un tiempo que pueda llamarse eterno por más que esté contenido en el cronos,
O sea, de una expansión, de un esponjamiento del corazón, que es un esponjamiento del tiempo y que es un esponjamiento del espacio por la presencia del Señor. Si el Señor está, entonces se transforma toda la realidad y se transforma también nuestro corazón. Creo que en ese sentido la abundancia, el perisón, justamente como signo que nos permite reconocer su presencia, se da también, y lo decía Javier antes, ¿no?, de un modo privilegiado en algunos tiempos más que en otros. Por esto que decía Ana, ¿no?, hay cosas que se parecen más al cielo porque el Señor quiere darnos como una probadita, decíamos el otro día, ¿no?, como esta experiencia, el 100 por 1, que luego nos permita reconocerle cada vez más. Pero hay veces que el tiempo verdaderamente es estrecho, como si no nos pudiera contener ni siquiera nosotros, ni siquiera nuestra vida, el tiempo, digo, el tiempo cronológico, que es no sé cuántos 1.000 millones de años, y sin embargo, como si nosotros fuéramos más grandes, ¿no?, como si se agotara también, como si no cupiéramos. Fíjate, igual que Juan decía que él tiene palabras, yo tengo citas también. Ayer justo hablando con mi mujer, hablábamos de una cosa parecida a esta por la noche, la verdad. Y me pasó un texto de un autor alemán que se llama Ferdinand Ulrich, que no ha sido traducido al castellano, y ella me pasó pues, una traducción que han hecho para uso privado. Entonces no sé si la puedo leer, ¿no? Sí, me la juego, venga. De una parte de un texto, de una obra que se llama El hombre como inicio, que se llama La osadía de jugar. Y entonces dice, el juego alberga una seriedad abismal en sí, que se basa en la confianza originaria, que es puesta a salvo en la fidelidad de los padres respecto del niño. Solo el que se sabe a salvo se puede soltar. Solo se puede poner totalmente en juego el que se vale de la última e inmutable unidad de la vida y mide según esta la provisionalidad de la existencia. Solo entonces puede ofrecer su vida sin tener abierta una puerta trasera que le permita evitar la osadía, escapar del riesgo. Claro, solamente si tú vives de la confianza de que hay un padre que te ama y te sostiene, te la juegas. Te la juegas y entonces te sueltas, ¿no? ¿Dónde va el corazón cuando está suelto? Pues es que la primera condición para que el corazón se suelte es tener un asidero, es tener un lugar en el que descansa, es tener un padre que te da esa confianza para saber que puedes perderlo todo porque todo te ha sido dado. Todo te ha sido dado. Por lo tanto, te puedes poner a jugar porque perderlo todo en el fondo es ganarlo todo. Llevaba un rato resonándome y ahora es cuando lo termino de agarrar, ¿no? Porque me estaba acordando mucho del episodio que grabamos con Ángel Barahona para hablar de la Navidad. Lo dejamos hablar a Barahona. Sí, en aquella ocasión dejamos hablar a Barahona y hizo lo que siempre hace Barahona, que es que estábamos grabando un episodio de la Navidad y nos habló del Calvario, ¿no? Como suele hacer él, para llevar siempre la contraria. Pero en aquel momento dijo algo muy bonito, ¿no? Como que me ayudó también a entrar un poquito más en el sentido de cómo celebramos la Navidad. Y una de las cosas que decía es que por el acontecimiento que celebramos en Navidad, que conmemoramos en Navidad, que es la entrada de la plenitud en la escasez, ¿no?, de nuestra carne, de nuestra materia, de alguna manera lo que hace el sentido de esa fiesta que celebramos es que de alguna manera nosotros mismos somos justo capaces de soltar, ¿no? Y que de repente, quizá en nuestro tiempo no se nota tanto, ¿no?, pero todo lo que uno a lo mejor había estado acumulando para el invierno, de repente ya no hace falta. Se rompe esa lógica de la escasez y lo derrochas todo. Y eso se convierte en regalos, y eso se convierte en festines, y eso se convierte en que cada casa pone lo mejor porque la abundancia ha entrado en el mundo, ¿no? Y pensaba que la fiesta opuesta cronológicamente, que es el verano, muchas veces nos falta precisamente este tipo de orientación, ¿no? Y estamos tratando el verano precisamente con esa lógica de la escasez que nos ha dejado orientar, en parte porque hemos perdido esa orientación que nos daban los tiempos antes, en contacto con la naturaleza, que tenía ese significado eucarístico del que hablaba Javier, y que yo me llevo también. Es decir, no hace falta inventarse una liturgia para el verano, ¿no?, para que nos ordene el corazón de manera artificial, sino que de alguna manera nosotros también tenemos que ser capaces de descubrir esa abundancia que nos permita soltar también nuestro verano y que nos permita regirlo por lo que es el tiempo de ocio. Pero es una pena, porque es verdad que en el verano no hay que inventarse liturgia, porque ya está inventada. Venimos de las fiestas grandes que vienen después de la Pascua,
¿no? El Corpus Christi, la Santísima Trinidad, el Sagrado Corazón que estamos celebrando hoy. Esto está fatal decirlo en un podcast, ya lo sé, pero es que justo hoy es el día del Sagrado Corazón. El Inmaculado Corazón de María el sábado que viene, ¿no? Son fiestas enormes, son fiestas gigantes, ¿no? Y son fiestas que además son como la inercia de la Pascua. Es como si la Pascua concluyera, pero todavía continuara, ¿no?, en estas grandes fiestas. Y luego en el verano es como el momento de la preparación para que llegue la otra gran fiesta que hemos perdido, que es la fiesta de las témporas, que la hemos perdido porque ya no somos agricultores. Porque si fuéramos agricultores, y de hecho en las tierras donde todavía hay agricultura, se siguen celebrando las témporas. Todas las fiestas mayores de los pueblos. Todo. Claro, entonces hay un ritmo litúrgico que hemos perdido lamentablemente, no porque no esté ahí, sino porque nos hemos de alguna forma desanclado de los ritmos de la naturaleza. Pero bueno, esto es otra cuestión. Yo he entendido a Javier, yo creo que lo que decía Nacho era que no hay que inventarse una liturgia en el sentido de que no hay que ordenar el día de un modo peculiar y particular, sino que entrando en lo que uno tiene delante, en lo que está y en la posibilidad del disfrute, soltándose, ¿no? Y decía David, la posibilidad de soltarse tiene que ver con que uno tiene un padre, lo decíamos antes también, soltándose, el tiempo mismo te da la liturgia, la relación misma te da la liturgia. Yo creo que con esto podemos aprovechar para recomendar alguna cosa. Martín, ya le veo lanzado. No, sí, estoy como que me estoy por ir, pero no, me quedo un rato más. Estás como los alumnos que 5 minutos antes de poner el se va el bus. ya empiezan a guardar. Pero no, es que estaba viendo el horario porque también está previsto hacer un coloquio con el público, por ende conmigo también. Pero sí, tengo unas preguntas que me dejó el padre Florencio y no sé si es momento ahora de... Sí, ya voy. Esto es como cuando grabamos, que me alejo del micrófono y me hace señas. Pero bueno, cerramos el episodio con las recomendaciones y luego seguimos con el coloquio. Totalmente, Sí, estupendo. Recomendaciones. Las que pusimos están ahí, bueno, porque se nos pidió, el equipo del Newman nos pidió que adelantáramos cuáles iban a ser nuestras recomendaciones y yo no sé si entendí bien la consigna porque recomendé algo extraño quizás al tenor de todo lo que hay, pero después encontré una razón, como casi siempre en la vida, ¿no? ¿Tú eres el que recomendaste Manual de Resistencia? No, eso lo recomendó el capitán Dalroy, que ya se fue, así que no lo vamos a traer a colación ahora mismo. Y hoy es el capitán de las sardinas, porque ha huido como... Vamos. Sí, bueno, pero está justificado, me mandó el justificante. Sí. No, a ver, yo recomendé, después me di cuenta por qué lo recomendé. Recomendé los cuentos completos de Jorge Luis Borges, en una edición de bolsillo. Este domingo, 14 de junio, se cumplen 40 años de la muerte de Borges, que con Cervantes, no vamos a meternos en problemas, es de las máximas figuras de la literatura castellana en español. Y gran cervantista. Y gran cervantista, que dicho sea de paso. Pero porque me parece que hay algo en el tiempo de ocio y del verano donde recobra cierta consistencia la figura del día, ¿no? Del día en toda su simplicidad, en su austeridad, en su sencillez. Y pienso que, lejos de ser quizás el tiempo privilegiado para leer Los Hermanos Karamazov, que también, ¿no? El novelón que tenemos pendiente o lo que sea, puede ser también muy propicio para leer cuentos, ¿no? Esa lectura que se hace en una tarde, en un rato. O sea, no sé, me parece que el formato de cuento tiene una gracia especial para un tiempo como el que empezamos a vivir, ¿no? Y bueno, de ahí mi recomendación, los cuentos completos de Borges, a quien ya felicito de antemano, quien sea que se lo lleve, porque se va con una joya. Que también es verdad que hay que decir que no son cuentos clásicos, no son cuentos a lo Borges, que hay que tenerlo en cuenta. Viniendo de Javier sabemos que esto es un elogio. Bien. Pues a ver, hay una recomendación que nos pisamos Juan y yo, así que Hay dos, de hecho. en un gesto muy generoso se lo voy a dejar a él. Y nada, voy a recomendar solamente el de ¿Qué es la naturaleza? De Fabrice Hadjadj, que precisamente es un libro en el que se trata la cuestión de cómo tenemos que volver a recuperar la naturaleza humana, quiénes somos nosotros y cómo crecer y cómo desarrollarnos en contacto con la naturaleza. Fabrice aborda la cuestión de la relación con la naturaleza de una manera que de alguna manera que parece responder a las inquietudes más fundamentales
de las cuestiones ecológicas sin meterse en ecologismo, al revés. Yo creo que rescatando los valores profundos yo casi diría con fundamento metafísico, y es verdad, de quién es el ser humano, qué es el mundo y cómo se ordenan mutuamente el ser humano y el mundo, ¿no? Bajo la mirada de Dios. Y luego además es un libro donde se advierte o se ve con una cierta cautela la tendencia que tenemos a mediatizar esta relación con la naturaleza por medio de la tecnología, ¿no? Especialmente el uso del móvil, las pantallas y demás, ¿no? Y cómo pues, tenemos que recuperar el contacto con la naturaleza. Y yo creo que eso es muy oportuno precisamente en el contexto de las vacaciones. Pues yo voy a recomendar un libro, pero antes también voy a hacer una recomendación que no podía ir en el pack, pero que también es muy Dalroy, aunque no lo parezca, que es un capítulo de Bluey, que sabéis que somos muy fans los Dalroy, que es un capítulo, lo dejaremos enlazado, en el que la familia de Bluey va de vacaciones. Y entonces Chili, la madre, está deseando ir a la playa, que sus hijas le dejen en paz, que le dejen leer, ¿no? Y está todo el día frustrada porque no lo consigue. Y cuando por fin lo consigue, pasa algo, hay que verlo, ¿no? Y creo que ese capítulo habla de una manera muy graciosa, ¿no? de cosas que hemos dicho aquí. Y luego el libro que va en el pack de la rifa es un libro que yo he descubierto este curso en uno de los episodios que hemos tenido en este curso en el Dalroy, cuando tuvimos la alegría de tener con nosotros a Aurora Pimentel, que vino a presentarnos su libro sobre el hogar en Chesterton, que se titula En casa, porque me parece, después de pensarlo mucho, que es un libro que puede ayudarnos mucho a colocar, por un poco lo que hemos hablado aquí, pues a colocar o a recolocar el corazón, que el tiempo de verano también, porque el título viene de la respuesta que le da Chesterton a un telegrama que le envía a su mujer cuando le pregunta ¿dónde debería estar ahora? Y su mujer le responde en casa. ¿No? Entonces, efectivamente, a mí me pareció un libro precioso, lo disfruté un montón y por eso lo incluyo en el pack, porque creo que el verano puede ser también un tiempo de recolocar el corazón en lo esencial, porque importantes hay muchas cosas, ¿no? Pero en lo esencial, en aquello que nos lleva, que nos pone en camino al cielo, y lo esencial tiene mucho que ver con lo que ocurre en nuestros hogares. Entonces, para que luego, como alguien ha dicho aquí, ¿no? Se produzca bien durante el curso este movimiento como el latín del corazón, ¿no? De casa al mundo. Yo tengo tres recomendaciones. Iba a decir tres, no. Dos de momento, pero es verdad que aquí hay 7 y que la que tú has hecho no está. Es que está pactada por otro lado, sí que está. Está en el pack, está en el pack. No, digo aquí, en lo que yo tengo aquí. Vale, yo voy a recomendar una película para empezar, que es una historia verdadera de David Lynch, una peli del 99, que habla de un viaje y de un viaje con mucho sentido. Es una película un poco extraña. Son 2 hermanos que están enfadados y que pues uno se va a buscar al otro y se atraviesa medio Estados Unidos en un tractor o en una cortadora de césped, ¿no? Entonces, así no suena muy bien. No, pero es una película preciosa porque habla justo de recuperar los vínculos, del viaje, ¿no? Que está muy ligado también a las vacaciones y a lo que verdaderamente importa. Y luego ¿Cómo se llama la peli, perdón? Una historia verdadera, A Straight Story, de David Lynch, 1999. Oh, el año de la boda de los padres de Clau. El año de la boda de los padres de Clau. Y luego, entiendo que el libro por el que estamos peleados, Javier y yo, es El ocio y la vida intelectual, de Joseph Piper, que lo pusimos en el chat a la vez, pero no sé por qué salió primero el de Javier. Porque lo puso primero. Que en realidad es un libro más... No, porque llegó antes, pero es un libro, yo creo que muy conocido justamente en el que se hace esta distinción, ¿no? entre ocio, ¿no? Otium, nec otium, la negación del ocio, cómo estamos hechos para el ocio, que es la contemplación, que es la vida intelectual, que no es el aburrimiento, sino justamente el conocimiento y la sabiduría. Libro muy, muy interesante. Y luego, no sé si alguien quería decirlo, pero yo recomendaría, porque yo creo que esto era del Capitán Dalroy, El Señor de los Anillos de Tolkien, ya que no lo ha hecho Javier, que es un libro que David ha ido leyéndose cada verano una parte, pero yo creo que el año pasado falló, ¿o no? No, ya me lo terminé. Ah, ¿ya te lo has terminado? Sí. Es un libro que releer y para releerlo muchas veces hay que no ver las películas. Entonces esto es muy importante. Yo he estado muchos años que no podía leerlo
porque me venía Viggo Mortensen cuando aparece Trancos en la posada del Pony Pisador en Brie y no me cae bien Viggo Mortensen porque es antimouriñista. Entonces, Peor es lo de Orlando Bloom. bueno, a mí no me molesta tanto. Entonces, para que a uno se le vaya olvidando, pues hay que estar en barbecho sin película un tiempo. Y yo decir que el que lo he vuelto a leer también los últimos veranos y he podido, pues más o menos, leerlo. Y es una lectura, pues que, como ha hecho David, ¿verdad? Que puedes leer la primera parte, ¿no? O sea, que la has dividido en 4. En 6. Ah, ¿en 6? Sí, como todos los libros están divididos en vale. 2 partes cada uno, pues O sea, en 6 veranos. años tardas. 6 veranos, sí. Pues esas son mis Eso recomendaciones. es lo que me dejan mis hijos leer en verano. Yo traía también un par de recomendaciones. Uno de ellos, que es un libro fantástico que a mis alumnos siempre se lo recomiendo, pero se lo enseño primero por el canto para que vean que es muy, muy, muy finito, que es El sentido del asombro de Rachel Carson, que es un libro del que ya hemos hablado en algún otro episodio, pero que no puedo resistirme a recomendar en este. ¿Por qué? Porque es un libro de una naturalista americana que lo que hace es contar su experiencia de cómo descubre la naturaleza con su sobrino y cómo camina por la naturaleza y la importancia de asombrarse ante la realidad que se despliega delante de nuestros ojos y que es maravillosa, ¿no? Y cómo eso es terreno fecundo para luego el conocimiento y para, ¿no?, tener una vida lograda, ¿no? Entonces creo que es un libro muy de verano porque podemos hacer una experiencia parecida en verano, tenemos ocasión de hacerlo. Y el otro libro, que seguro que alguno de vosotros habéis leído y que además conocéis al autor mejor que yo, porque habéis leído más cosas de él que yo, que es Humano todavía humano, de Higinio Marín, que es un libro muy veraniego y que tiene una reflexión preciosa sobre la playa y sobre el habitar, el espacio, el tiempo y la vida de los otros, ¿no? Entonces me parece que el verano es un tiempo para habitar, ¿no?, y para dejarse habitar. Y creo que ese libro, de una manera muy sencilla, porque he leído otras cosas mucho más sesudas de Higinio, de una manera muy sencilla te pone en una tónica de contemplación y una dinámica de contemplación que creo que el verano da pie para ello, y por eso las recomendaciones. ¿Nacho? Bueno, pues yo quería aprovechar para hacernos autobombo y recomendar también, que se me había olvidado, un Dalroy, que no me acuerdo cómo se llama, sobre la fiesta, que grabamos con Pablo Velasco, que es muy buen amigo. La fiesta es una cosa muy seria. La fiesta es una cosa muy seria, creo que de la segunda temporada, con Pablo Velasco y Aurora Pimentel, si no De me hecho, equivoco. es una gran razón para recomendar la página web del Instituto Newman, donde en la descripción del tardeo y la invitación a este encuentro, debajo se deja el enlace al episodio. Pues nada, muchas gracias, muchas a gracias. todos, ha sido un placer y que tengan unas estupendas y excelentes vacaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Creo que nos apetece un montón, la verdad. Yo tengo una pregunta baraónica. Hay momentos de cruz en la vida en los que esa no es la pregunta o se presenta la pregunta de otra manera, ¿no? Entonces, en síntesis sería, ¿hay belleza en la cruz de Cristo? Coma, ¿hay belleza o plenitud en la cruz de la vida? Y estoy seguro que podéis responder perfectamente. No es pregunta clerical, Ana. Es una pregunta muy veraniega porque uno se muere de calor. Por alusiones, Ana. Me viene grande esta pregunta. Yo respondería que sí. Cristo siempre es el más bello de los hombres, ¿no? Creo que está muy bien traída la pregunta, porque es verdad que quizá hemos dibujado un tiempo de ocio exento de cruz y muy idealizante, pero creo que todos nos vamos de vacaciones con nuestra cruz, ¿no? O sea, que la llevamos también en la mochila y que estamos llamados a abrazar la cruz también en ese tiempo de vacaciones. O sea, cuando no son vacaciones y también en las vacaciones. Y quizá una de las tentaciones de reducir el verano también sea la de idealizar el verano como un tiempo sin cruz, ¿no? O como un tiempo en el que la cruz se queda fuera de nuestra vida. Pero fíjate, yo ahí pensaba un poco a ver si lo consigo expresar, pero muchas veces también es un buen momento para recordar
que lo que nos dice el enemigo muchas veces no es verdad, que la cruz no está en los que nos ayudan a llevarla, en nuestro marido, en nuestros hijos, que a veces parece que el enemigo son los que viven con nosotros, ¿no? Que ese espacio de volver a nuestra casa, al hogar, es el tiempo para recordar que, por ejemplo, los que estamos casados somos cónyuges, llevamos juntos el yugo y estamos llamados a descansar el uno en el otro, no a ver en el otro nuestra cruz. Entonces quizás es el momento de recolocar el corazón para también recordar con quién llevamos la cruz y cuál es nuestra cruz realmente, porque la cruz Dios da la gracia para vivirla y para llevarla. Y creo que muchas veces sufrimos por cosas que no tenemos la gracia de vivir porque son sufrimientos donde no sé, porque son cosas que no han pasado, por ejemplo, ¿no? En las que Dios no nos puede ayudar, porque no nos puede ayudar, esto lo dice Lewis muy bien en Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no? Que Dios no nos puede dar la gracia para las 1000 cosas que nos dan miedo y que todavía no han pasado, ¿no? Entonces, por volver un poco, que me estoy yendo, sí que creo que el verano, precisamente por lo que tiene de tiempo de cielo, es un tiempo para mirar la cruz con esperanza y con oxígeno y cargarla con quien tenemos que cargarla, que para los que estamos casados pues es nuestro marido, nuestra mujer, ¿no? Para tomar aliento, como hace el cirineo con Jesús, y colocarnos bien para poder llevarla juntos. Pero seguro que alguien puede responder mejor que yo. O sea, ha habido una idea que ha surgido justo al principio y que me ha parecido muy potente, que es la idea de que muchas veces llegamos al verano mal y vivimos el verano mal precisamente porque no sabemos abrazar la cruz, ¿no? Y entonces es cuando empieza el intento de compensar y empieza el intento de huir, ¿no? de ese tiempo separado en el que yo me debería liberar de la cruz. Digo, yo no tengo experiencia de ninguna cruz real, de nada que pese de verdad, pero sí reconozco que la que tengo muchas veces no la quiero, ¿no? Y eso es lo que me hace estar mal, estar enfadado, estar mal, estar buscando el descanso, estar mirando el móvil en lugar de estar con mis hijos, estar postergando las correcciones y vivir mal el verano, ¿no? Entonces, lo bonito es esto, que la capacidad de abrazar la cruz, y digo esto no por experiencia sino por intuición, es lo que me permite vivir bien el verano. Luego hay otro tema, y es que sobre la belleza del sufrimiento y sobre el sentido del sufrimiento, que a mí siempre me ha resonado mucho, y es que obviamente el sufrimiento, en el contexto sobre todo en el que estamos hablando del descanso, de disfrutar y demás, aparece como algo en sí mismo muy negativo, y la cruz parece como algo que tenemos que intentar rechazar. Y es verdad que cuando, por ejemplo, yo pienso en el descanso de mi familia, pues pienso en privarles del sufrimiento, especialmente del sufrimiento en el que yo puedo contribuir a que no padezcan, evidentemente. Y sin embargo, cuando lo pienso, a mí no me importa en absoluto en ocasiones sufrir si ese sufrimiento comporta la prueba de mi amor o la demostración de mi amor por mi mujer, por mis hijos. Es decir, que en mi experiencia realmente yo compruebo que el sufrimiento, el dolor, puede tener muchísimo valor, muchísima verdad y muchísima belleza si tiene este sentido. Y a mí en este también, no hemos hablado de la Divina Comedia, que es otro clásico, pero a mí siempre me ha llamado la atención que en el quinto cielo, en el canto del paraíso, en el quinto cielo, Dante pone una cruz, y pone una cruz gigante. Está hablando es el cielo de los mártires. Y dice, pero si estamos en el cielo, ¿no? ¿Cómo es posible la cruz, que es recuerdo de sufrimiento, que es recuerdo de maldad? Y sin embargo, ahí en mitad del cielo, ¡pam!, la cruz. ¿Por qué? Porque yo creo precisamente que Dante, con esta intuición teológica tan profunda que él tiene, pretende mostrarnos esto, que al revés, en el paraíso no es tanto la eliminación del sufrimiento, sino la plenitud de su sentido. Y por lo tanto se celebra el sufrimiento tanto de Cristo, el sufrimiento redentor tanto de Cristo como del resto de los mártires que han participado en la cruz de Cristo. Y por supuesto que nosotros nos hemos, yo al menos no soy ningún mártir, ¿no? Mi contribución al sufrimiento de Cristo es lamentablemente pequeño, frágil ¿no? Pero yo creo que es una forma muy hermosa de tratar de encontrar un sentido. Obviamente en una reflexión que siempre es a posteriori, porque cuando uno está sufriendo nunca es agradable y nunca es bonito. Pero luego miras hacia atrás y dices, pues mira, resulta que este momento en el que yo no lo pasé tan bien, en el que yo no estaba descansando, en el que yo incluso a lo mejor lo estaba pasando mal, fue ocasión pues para que brillara la gracia de Dios, fue oportunidad para que se manifestara la gloria de Dios.
Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta, y es como padres, ¿cómo enseñáis a vuestros hijos a descansar en este tiempo de ocio de verano o cómo os gustaría enseñarles a descansar? Bueno, evidentemente voy a responder yo. Pero os dejo la... Yo creo que se sobrevalora la capacidad pedagógica real que tenemos los padres, ¿eh? A mí me ha pasado una cosa muy graciosa y es que hoy he tenido una fiesta del colegio de verano de mis hijos y cuando he salido de la fiesta del más pequeño, que tiene 1 año y meses, ha venido la profesora y me ha dicho, oye, qué bien, de verdad, que tu hijo ya ha aprendido a hacer pipí en el váter. Y yo así como, ¿qué? Y me dice, sí, que ya lleva varias semanas. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí. Y la profesora en un momento dado se me quedó mirando con una cara de, ¿tú eres tonto? Y yo, pues un poco sí. Porque efectivamente mi hijo había aprendido, al parecer, ha empezado a aprender a pasar al baño como Dios manda y no en el pañal. Y yo no me había enterado. Y es verdad que a veces tú tienes la ilusión, yo siempre había querido contarles cuentos a mis hijos. Es una ilusión muy personal que yo tengo. Y por fin siento, con la mayor, con Sofía, que tiene 5 años, y con Javier, el segundo, que tiene 4, que la cosa empieza a funcionar. Que yo les cuento algo y ellos lo entienden y ellos me escuchan y demás. ¿Qué quiere decir? Que al menos mi experiencia con niños muy pequeños es que la capacidad pedagógica real, los niños simplemente disfrutan, se lo pasan bien. Tú les das un momento y les das la oportunidad y les das 3 hojas de papel y hacen cosas absolutamente desproporcionales a lo que tú podrías planificar o lo que tú podrías, ¿no? A veces tienes tú la idea hipergenial de, venga, voy a intentar montarles no sé qué, y es un absoluto fracaso. Y luego les pones eso, una cartulina, o les pones 2 hojas de papel y hacen una cosa maravillosa y se pasan una tarde entera jugando ellos solos. Yo creo que esto es la típica cosa que más que aprender se contagia. Y cuando tú tienes unos padres, a mí me ha pasado que con el caso de mi madre es una lectora empedernida y yo aprendí a leer y a amar la lectura por ver a mi madre leer, y es una imagen que tengo grabadísima. Del momento en el que mi madre tenía 5 minutos para estar tranquila sentada, se ponía a leer. Y entonces yo creo que sí, por mímesis, por contacto, porque mis hijos valoran, a pesar de que yo les defraudo constantemente, mis hijos valoran como algo bueno lo que yo hago, pues a ellos les pega. Pero capacidad pedagógica, si tú me dices ahora, ¿qué les dices a tus hijos para que aprendan a disfrutar y a pasárselo bien? Yo me siento absolutamente incapaz. De verdad lo digo. De hecho, si yo te soy honesto, te digo que he aprendido de esto más de ellos que ellos de mí. Honestamente lo digo, ¿eh? Por 2 cosas. Primero, porque tiene una capacidad para vivir fuera del tiempo los niños que no tengo yo. Entonces, todo es ahora. Y entonces ese todo es ahora, que en algunas cosas es como, pues te esperas un poquito, ¿no? En lo que es el disfrute es maravilloso, porque como todo es ahora, pues ahora se da plenamente todo lo que se tiene que dar. Entonces, los niños se da de manera espontánea y natural. Y es una cosa que yo he descubierto con mis hijos. O sea, yo disfruto con mi hijo Miguel pegándole patadas a una pelota durante 40 minutos sin mediar palabra y nada más que riéndonos, porque de vez en cuando nos damos algún golpe que no queremos. O sea, y he aprendido a disfrutar con él de eso porque él sabe de manera, ¿no? De todas maneras, hay una cosa que tampoco hay que ser, no sé cómo decirlo, demasiado inocente, ¿no? Entonces hay cosas que yo también intento que mis hijos aprendan a disfrutar, ¿no? Una de las cosas que más me gusta es cuando voy paseando por la playa o cuando paseamos por el jardín, de repente es una época en la que la naturaleza sale afuera, ¿no? Y entonces el poder observar cómo una lagartija, ¿no?, se está metiendo por un recoveco, ¿no?, y de repente fijarte en esas pequeñas cosas, ¿no?, contemplarlas, disfrutar con ellas. O sea, yo es algo que, por ejemplo, hago habitualmente, ¿no? Y que creo que es un modo también de enseñarles a ellos a adquirir un gusto por la naturaleza, por la vida, por lo que tienen, ¿no? Y eso lo hago conscientemente. ¿Qué frutos tendrá eso en el futuro? Pues no tengo ni idea, la verdad. Me gustaría que los tuviera, pero no lo sé. Y otra cosa muy importante es que les ayudo a entender que, o intento, al menos con mi mujer lo intentamos, que el tiempo de disfrute es con otros, habitualmente. Entonces ese otros incluye a mis amigos y a los hijos de mis amigos que son sus amigos, y entonces una cosa que cuidamos mucho es que el disfrute del verano es para compartirlo con la gente a la que queremos.
Y eso incluye familia, amigos y que en eso también implica, pues a veces salir de tu comodidad y no sé qué, pero porque hay algo más grande que te reclama y que tiene sentido, ¿no? Y eso sí que lo hacemos, ¿verdad?, habitualmente, de hecho. Yo incido muy corto solo en una cosa que han dicho tanto Javier como David. O sea, los niños son, lo que percibo yo en mis hijos, son mucho más sensibles que nosotros o que yo al ambiente. Y entonces, cuando el ritmo cambia, ellos se dan cuenta perfectamente, ¿no? Muchas veces no tienen que ser educados, ¿no? Cuando los días se hacen más largos, se quedan más despiertos, y cuando no hay colegio y cuando nosotros... O sea, como que el ritmo cambia y esto ya es educativo, porque introduce pues, una distinción en el tiempo entre lo profano y ordinario y lo sagrado en la distinción clásica. ¿Cómo me gustaría educarles? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es vivir nosotros bien, precisamente porque ellos son también muy sensibles, no solo al ambiente, o sea que cuando toca descansar, descansamos, que no es no hacer nada, simplemente que cuando toque no hacer nada, hagamos nada y estemos contentos, ¿no? Yo ayer por la noche le dije a mi mujer, oye, dile que 9 de la noche, México... Sudáfrica, no me interesa absolutamente nada, perdón padre, pero era el primer partido del Mundial. Yo ya llegaba muy tarde, teníamos clase y le dije a mi mujer, oye, deja a Juanito despierto y vamos al primer partido. Y dice, no, es que está muy cansado. Yo sí, que se vayan todos a la cama y luego yo me llevo a Juanito. Juanito estaba feliz esperándome, Juanito tiene 5 años recién cumplidos, se había puesto la camiseta de España y en cuanto llego, de España, ya ves tú, falsa del Decathlon además, y en cuanto llego, ay papá, una ilusión, luego a los 30 minutos está dormidísimo y yo también. Pero, o sea, como estos, pues que uno se acuerda, tiene un detalle, vivir en primera persona e introducir a todos, también a los amigos, en esta vida es lo más educativo, yo creo. Luego me surgía una pregunta mientras hablabais de todo esto, no tanto por mí, que espero dentro de un futuro poder vivir eso, pero se me venía a la cabeza con todo esto de a dónde va tu corazón cuando lo dejas suelto. En un matrimonio, que se me venía a la cabeza la imagen de mi madre y mi padre jugando a las palas con nosotros en la playa, vuelve a la toalla después de una hora, está destrozado, se quiere tirar, y de repente mi madre le dice, cielo, nos damos un paseo. Y mi padre le mira en plan, pues no. Entonces, ¿cómo se conjuga que tu corazón va a veces en la dirección contraria al del corazón que te ha dado Dios para llegar al cielo, ¿no? O sea, ¿cómo conjugáis eso vosotros como matrimonio, ¿no? O sea, esas tensiones pequeñas que al final Otra pregunta para mí, ¿no? Puede ser. Lo siento, Santi. Tensiones pequeñas que en verano no son tan pequeñas, de hecho. Yo no tengo la respuesta, pero me miráis todos a mí. Pero está Livia presente. Bueno, está Livia, que tengo que examinarme, ¿no? Y imagino que también, y esto puede ser una respuesta que no sirve para todos porque no todo el mundo se ha casado con mi mujer, pero que a mí me ayuda mucho fiarme de mi mujer. Y de que si mi mujer me pide algo y ve que no quiero y me lo sigue pidiendo, pues me fío. Y normalmente es cierto. Pero no sé si es una respuesta. Yo tiendo a delegar, a lo mejor de manera desordenada, pero a mí me funciona. Yo te voy a decir una cosa que me dijo cuando yo les dije a mis padres que me iba a casar. Una cosa que me dijo mi padre, que además a mí se me quedó muy grabada, porque además mi padre se puso muy serio cuando la ocasión no lo ameritaba realmente, pero bueno, la frase sí. Y me dijo, oye Javier, fenomenal que te cases, estupendo, felicidades y tal, pero que sepas que casarse significa que ahora dejas de importar tú, ¿no? Y a mí eso o sea, de verdad ha sido una clave importante. No tanto por el decir, vale, entonces el matrimonio significa estar constantemente pensando en los demás. Bueno, sí, en parte sí, ¿no? Pero también en el sentido de todas estas tensiones que se producen a veces en el matrimonio, prácticamente como el mecanismo defensivo con el que nacemos, que tenemos integrado de nacimiento, es el pensar que cuando no se sigue lo que yo quiero o como yo veo las cosas, es porque la persona que no lo ve de la misma manera está contra mí, ¿no? Entonces, claro, si yo le digo a mi mujer, por ejemplo, pues vamos a dar un paseo y mi mujer me dice que no,
pues yo inmediatamente, el mecanismo, ese hombre viejo que tenemos todos, ¿no? Ese pecado original es, pues nada, la tiene contra mí o está contra mí, aunque no lo formulemos de esa manera, ¿no? Como si hubiera inmediatamente una lógica de enfrentamiento. Claro, si conseguimos meternos en esta lógica del ya no importas tú, que es verdad, te das cuenta enseguida de que no es eso, de que muchas veces son tensiones que surgen del que, pues oye, vemos las cosas de maneras distintas, pero nos queremos profundamente y pues hay que encontrar puntos de encuentro y hay que encontrar compromiso, y aparte, a veces eso significa que cedes tú y a veces significa que cedo yo. Si yo veo que tú estás cansada, ¿no? Pero para ver que tú estás cansada necesito no pensar en lo cansado que estoy yo. Necesito pensar primero en lo cansada que está ella, y esto es lo difícil, pero es lo necesario, ¿no? Y esto es buena tierra sobre la que luego crecen cosas bien. Y luego yo no voy a decir nada nuevo, esto es de primero de paternidad, pero me parece que viene bien recordar lo que es que no hay mayor bien para nuestros hijos que nos queramos, ¿no? O sea, digo esto porque es verdad que el contexto actual es súper niñocéntrico y claro, o sea, le alzas un poco la voz y ya has traumatizado al niño de por vida. Quiero decir que todo está en función de que el niño cene brócoli, de que, claro, entonces claro, es súper complicado, porque es que si quererte al final del día es imposible, tío. Claro, pues a veces, efectivamente, para que el matrimonio pueda tener paz, para empezar, hay que pedir pizza. Y que muera la alimentación saludable. No, quiero decir de brócoli, que pizza el bien mayor el bien mayor es que hagamos lo posible por estar nosotros bien y en comunión, porque lo demás les viene dado a los niños. Quiero decir que una vez ordenado eso, los niños no necesitan tampoco mucho más. Entonces, que con eso se resuelven muchas cosas en realidad. Cuando uno entiende que de verdad no es que está como la llamada al matrimonio y luego la paternidad y entonces a ver cómo encajo el Tetris, sino que es todo lo mismo. O sea, que yo amando a mi marido estoy haciendo lo mejor que puedo hacer por mis hijos. O sea, es lo más importante que yo puedo hacer por mis hijos, es querer bien a Ricardo, hablar súper bien de Ricardo, ¿no? De hecho, yo a veces lo hago explícitamente. O sea, cuando... Además, es que es fácil decir que es un padrazo, ¿no? Entonces, cuando ha hecho algo, pues otro día se acostó tardísimo pegando a los paracaidistas que iba a dar Ignacio en su cole un chupachup, ¿no? Y entonces yo dije, jo, Ignacio, ¿has visto, papá, que bien ha colocado los chupachups? Y entonces le voy a dar las gracias. O sea, quiero decir que en el fondo es todo uno. Y a mí me ha gustado mucho también lo que habéis dicho, lo que ha dicho Nacho de fiarse, o sea, también tener la confianza de que, claro, estamos llamados a vivir en comunión. Entonces, para mí es una gracia saber que la misión de ser madre de los hijos que Dios me ha dado no la vivo en solitario. Y de hecho no la vivo como un conflicto de intereses con Ricardo, sino que para mí es un bien de hecho ver que las cosas que tenemos que discernir para ellos, que lo que tenemos que decidir, que lo vemos los dos. Y eso es un súper descanso, porque ser madre da mucho miedo. O sea, que es una responsabilidad que yo todavía no me la creo, ¿no? Y entonces si ya me desborda, si encima fuera... O sea, quiero decir que, digo, ojo, es que para mí lo que diga Ricardo es súper importante. Quiero decir que tiene mucha importancia para mí y es al revés, con lo cual al ser mutuo es una riqueza inmensa. Entonces yo creo que recordar esto ayuda a salir de una lógica muy destructiva, que es saber quién gana, o ahora hemos hecho X veces lo que has dicho tú, entonces ya me toca a mí, ¿no? O es este 50-50 horrible y terrible que es, vamos, un terreno abonado para el divorcio, ¿no? O sea, sí, nada peor que tratar de vivir en justicia en un matrimonio. Es imposible de mantener más allá de un... Estamos llamados a la abundancia, a dar la vida. Entonces yo creo que recordar esto ahorra muchos conflictos y encauza bien la paternidad. Solo por añadir, porque en mi experiencia concreta, si de mí dependiera, yo estaría todo el tiempo calculando fuerzas, calculando tal, los niños, como, ¿no? Tal como... Y es mi mujer la que pide cosas que me parece que están fuera de lugar, ¿no? Porque ¿cómo vamos a...? Y si dependiera de mí, mi matrimonio no crecería, porque esos paseos son justo el espacio donde el matrimonio crece. Y que son completamente gratuitos, que son completamente innecesarios, pero que me dan la vida. Y pongo el ejemplo del paseo, pero puedo pensar en 1000 ejemplos que no son paseos en mi propio matrimonio, ¿no? Y decir, ¿qué menos necesario que irme a estar con mi mujer? ¿No? Porque hay cosas que gestionar, estoy cansado, hay muchas necesidades objetivas, pero de hecho el centro, el núcleo irradiador es justo eso, que es lo que tendemos a escatimar, ¿no? Los que somos miopes de... Yo, perdón, creo, o sea, voy a hacer ahora lo que no hemos hecho durante el podcast, o lo que no he hecho yo, que es contestar a la pregunta del podcast. Yo creo que la respuesta más fiel, aunque pueda ser un poco torticero, es justo que cuando lo dejas suelto el corazón siempre se va a la verdad y a la belleza.
O sea, cuando lo dejas suelto de verdad, el corazón siempre se va detrás del bien. Lo que pasa, o lo que nos pasa, o lo que a mí me pasa, es que a veces, como decía Nacho, estamos midiendo. Luego hay veces que es verdad que estamos verdaderamente incapacitados para lo que sea, ¿no? Y hay que contar también con eso, digo, pero de lo que se trata en definitiva es de soltar el corazón, o sea, de superar la mentira que te dice que vas a ser más o menos en función de si esto lo haces o si esto no, o si eres cabezota, o si ahora dices, pues si yo he dicho que no, ¿cómo voy a dar mi brazo a torcer ahora? ¿Qué tipo de autoridad voy a tener? No sé si se entiende, o sea, que verdaderamente, si se suelta el corazón, que solo puede pasar cuando el padre está presente, si se suelta el corazón se va detrás del bien. Y se va cojo si puede, y se va arrastrándose si puede, pero... y yo creo que, vamos, esta experiencia la hemos tenido todos. Y también la contraria, la de estar echando el freno, ¿no? La de vivir como midiendo a ver si esto sí, entonces no. Y es que, joder, llevo todo el día, vamos, pero todo el rato, ¿no? Todo el rato es, no, hoy he recogido a los niños, mañana los llevas tú, y entonces no sé qué, y tú ya has estado 2 horas, y entonces ahora me toca a mí ponerme a trabajar, que es horrible, dicho así, ¿no? Ahora me toca trabajar un rato a mí, que yo ya he estado... cuando el corazón está realmente suelto, esponjado, reconoce y se va detrás del bien. Yo quiero añadir 2 cosas muy prácticas, no porque nos hayan dicho ya. La primera es, si hay una cosa que he aprendido de los juegos de roles ocultos es que nada une más que tener un enemigo común. Entonces, saber que el enemigo son los niños es fundamental. No, más allá de bromas. No, a ver, es verdad que hay una cosa que es verdad que muchas veces en las familias con niños muy pequeños, muchas de las tensiones y tiranteces no es que yo tenga un problema con mi mujer, es que mi hija y la otra hija y el otro hijo llevan llorando desde las 9 de la mañana y son las 10 de la noche y se han ido turnando. Entonces llega un momento en el que dices, si no me pasa nada contigo, o sea, ¿por qué me enfado contigo? Si es que no eres tú, es él, ¿sabes? Es ella, ¿no? Entonces, bueno, más allá de bromas, que hay una parte que es totalmente cierta, más allá de la broma, a mí hay una cosa que siempre me ayuda mucho con mi mujer, de manera muy práctica, en esta tensión de lo que yo quiero y lo que ella quiere, y aquí añado la cuña publicitaria de un experto que ha montado mi amigo Ignacio Pou, que se llama Wayfulness, ahora que cuente un poco más dónde encontráis estas cosas. Pero hay una cosa que he aprendido mucho del pensamiento de López Quintas, es que el nosotros me engloba y me trasciende. Es decir, que cuando mi mujer y yo tenemos una visión diferente sobre algo que queremos hacer, la pregunta mejor que nos podemos hacer es ¿qué es lo mejor para nosotros? Porque el nosotros me engloba y le engloba a ella y nos trasciende, ¿no? A los dos. Y claro, y cuando esa pregunta incluye también a otros 3, ¿no? Que están por ahí dando guerra, claro, la cosa se complica, ¿no? Pero es verdad que eso a mí me ayuda mucho a salir de la lógica del contractualismo, ¿no? Y ver que por encima de mi bien hay un bien que es nuestro y que no es contrario a mi bien y al suyo, sino que está por encima, ¿no? Y a veces salen terceras vías de algo que no queríamos hacer ninguno de los dos, pero que es lo mejor para nosotros, de repente, ¿no? Y dices, pues fenomenal. Aún así, a veces no estamos de acuerdo en lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y aquí a veces, y esto lo he aprendido de mi mujer, que es mucho más magnánima que yo y tiene un corazón mucho más grande que el mío, que confiar es un bien para nosotros. O sea, quiero decir, que fiarme de que el criterio de mi mujer es el bueno y que lo mejor para nosotros es lo que ella piensa que es mejor para nosotros, en realidad es un bien para nosotros porque me he fiado. Aunque pueda equivocarse, que no es lo que le sucede a mi mujer, es lo que me sucede a mí habitualmente. Bien dicho, bien bajo ese balón. Y dicho esto, Me ha hecho mi mujer Isa, Cris, por favor, haced que nos callemos. Bueno, primero muchísimas gracias nos hemos enrollado. otra vez al Club